Gloria a Dios. Nuevamente les saludamos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, una tarde más para adorar a nuestro Dios y poder también leer su palabra. Estamos en oración por las necesidades que hay en todas partes. Ciertamente la persecución que ha venido a este país, pues tiene muchas personas preocupadas, afligidas, con mucha ansiedad. Estamos unidos en oración por cada una de esas peticiones. Pedimos por nuestro gobierno aquí y el de nuestro país. Y también pedimos por los enfermos, también pedimos por las personas que siguen atrapadas en este derrumbe de este terremoto en Venezuela. Pedimos también a nuestro Dios por los rescatistas, pedimos a nuestro Dios que todo vaya en orden conforme Él es su bendita voluntad. Los que estamos bien y podemos congregarnos, pues es de grande bendición hacerlo, poder escuchar de la palabra de nuestro Dios, porque a través de ella tenemos el conocimiento de la vida eterna. Así que en esta hermosa tarde vamos a leer un tema en el libro de Primera Carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso 18, y lleva por título El Anticristo. Vamos pues a leer mediante la palabra, sin darle una interpretación personalizada, privada, sino dejemos que la palabra de nuestro Dios nos enseñe a qué se refiere con el Anticristo, quién es el Anticristo, o quiénes son, ¿o quiénes podemos ser estas personas como Anticristo? Dice pues así en el nombre maravilloso de Cristo Jesús: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tienes la unción del Santo y conoces todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conoces, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que los engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie os enseñe. Así que como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Si sabes que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermosa palabra de nuestro Dios. Entonces el tema lleva por título El Anticristo. Si hasta aquí le entendió un poquito, qué bueno. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Es el último tiempo. Hijitos, ya sabes que es el último tiempo, según vosotros oísteis que el Anticristo viene. Ciertamente hemos oído de esto muchas veces. Y se espera que venga un personaje que se represente aquí en la tierra como un Anticristo. Es lo que se ha enseñado comúnmente. Pero, ¿literalmente es así? ¿O la palabra dice algo diferente? Pues déjeme decirle que la palabra dice algo diferente. Por eso le dije, vamos a leer la palabra, pero sin una interpretación personalizada, sino que la palabra misma nos enseñe lo que está diciendo. Dice,
hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido. Pero en el segundo verso, que es el verso 18, ya no es uno, sino muchos anticristos. Dice, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora bien, esta carta fue escrita por la iglesia primitiva, escribiendo el apóstol Juan. Ciertamente, el anticristo entonces no era uno, sino muchos, y surgieron en el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Continúan hasta el presente? Vamos a ver que sí. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, hablando de la creencia original, de la enseñanza original de la iglesia primitiva. Salieron de allí los anticristos porque dejaron de creer en la doctrina de los apóstoles. Ellos dejaron de creer en esto. Dice, pero vosotros tienes la unción del Santo y conoces todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, específicamente está hablando de la iglesia primitiva, que muchos de los que iniciaron con ellos como iglesia en el Señor Jesús, es decir, personas que se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, personas que estuvieron con ellos escuchando la doctrina, salieron de ellos y se rebelaron contra la doctrina del Señor. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Ungido por nuestro Dios. En el tiempo antiguo, antes del Señor Jesús, nuestro Dios, a través de sus profetas, Él seleccionaba a los que había de escoger como sus profetas, y también a los que había de escoger como sus reyes para que gobernaran el pueblo de Israel. Entonces, Cristo quiere decir ungido, escogido por Dios, ungido por nuestro Dios. Entonces dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? En otras palabras, el que niega que Jesús es el ungido. Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora bien, ¿cómo se niega al Hijo? Si se pregunta usted. Recuerde esto, en su bautismo, ¿qué nombre profesa usted o qué nombre confiesa usted en su bautismo? Confiesa a Jesús. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es? Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Ahora bien, pero dirá usted, pero si yo siempre oro en nombre de Jesús, me encomiendo a Dios en el nombre de Jesús, pero le pregunto, ¿y su bautismo lo aceptó en el nombre de Jesús? Muchas personas no quieren aceptar el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Qué está haciendo entonces? Está negando al Hijo, como la palabra del Señor dice. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Pero dirá, pero si yo como quiera no me bauticé en el nombre de Jesús, pero yo sí oro en el nombre de Jesús, creo en Jesús. Pero no es como nosotros pensamos o decimos, sino que es de confesar al Señor Jesús en todo, dice su palabra, todo lo que se haga, de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a nuestro Dios por medio de Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el ungido, es el Cristo que nuestro Dios escogió y ungió con su bendito Espíritu Santo. Entonces dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo habéis oído desde el principio. ¿Qué fue lo primero que escucharon ellos como judíos, como iglesia del Señor?
Le dijo el apóstol Pedro cuando estaban todos reunidos el día de Pentecostés: bueno, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ellos entendieron que Señor y Cristo estaba hablando que Él es el ungido rey que ellos esperaban como su rey Mesías, su escogido, es decir, el rey de Israel. Y más de 3,000 personas entendieron, comprendieron que habían matado a su rey, que habían crucificado a su rey. Y ellos lo que escucharon fue: bueno, ¿y qué hacemos, varones hermanos? El apóstol Pedro les dijo: bueno, pues arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Ciertamente lo hicieron. Por eso dice el verso 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y lo habéis oído desde el principio permanecer en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que los engañan. Entonces este engaño de negar al Señor Jesucristo no es nuevo, sino que desde el principio de la iglesia salieron de entre ellos negando al Señor nuestro Dios, negando al Señor Jesús por sus acciones. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie nos enseñe. Como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado a permanecer en Él. Y ahora, hijitos, dice, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Si sabes que Él es justo, saber también que Si sabes que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Hasta aquí entendemos en esta primera parte del tema el anticristo, que no es uno, sino muchos. ¿Y quién es? El que niega al Hijo, el que no confiesa al Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Pero quiero que veamos el primer ejemplo para entender un poquito más. El apóstol Pablo habla de esto también, pero él lo llama el hombre de pecado. El hombre de pecado y el anticristo está hablando del mismo personaje o de los mismos personajes. Veamos la explicación del apóstol Pablo en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 1 al 12. Leamos lo que dice en su explicación. Manifestación del hombre de pecado. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, mire que dice enfáticamente: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, es decir, ni estén con juego de pensamientos, no estén así como piense y piense cuántas cosas. Dice: ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nuevamente le repito, esto fue en el tiempo de la iglesia primitiva. Mire lo que les dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía significa que apostarán de la fe, es decir, que irán en contra de la fe. Por eso dijo la primera parte: salieron de vosotros. ¿Y para qué salieron? Para que se mostrara que no eran de nosotros. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si usted ha leído esto o no lo ha leído, le voy a decir. El templo de nuestro Dios en el antiguo tiempo fue un templo, un edificio muy bonito que hizo primeramente, el primer templo lo hizo Salomón. Lleno, muy bonito, muy lujoso, muy espléndido, donde había un lugar santo, un lugar santísimo donde solamente los sacerdotes podían entrar para los sacrificios, donde nadie más podía entrar cada año más que los sacerdotes que ejercían ese ministerio como sacerdotes para presentar sacrificios por los pecados del pueblo.
Ese templo fue destruido, pero se reconstruyó por segunda vez. Esta otra segunda vez se volvió a reconstruir muy bonito, muy lujoso, pero quedó destruido aproximadamente en el año 70 después de que el Señor Jesús ascendió al cielo. Ciertamente entonces este templo dejó de existir, este templo hecho por manos de hombres, por constructores, por arquitectos, de material físicamente, de piedra, bueno, de lo que se hace un edificio. Ese fue el templo de nuestro Dios. La palabra que lo describe sobre el anticristo, sobre el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora bien, si no existe este templo que le acabo de platicar que hizo Salomón y el segundo templo que fue destruido, ¿qué templo existe en el presente entonces? ¿Sabe qué es? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo y morada de nuestro Dios, de su Santo Espíritu. ¿Ha escuchado usted la frase de las personas que literalmente dicen, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera? Yo voy a vivir mi vida como yo quiera, porque a fin de cuentas me voy a morir, me van a enterrar, se me van a comer los gusanos, así que yo voy a disfrutar mi vida porque es mi cuerpo. ¿Quién es esta persona que dice esto? ¿Será normal que sea su cuerpo? No. ¿Qué representa entonces si leemos la palabra? Lo que dijo la primera lectura. Anticristo se revela contra nuestro Dios, como lo está explicando el apóstol Pablo también. Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Quien se cree dueño de su propio cuerpo y quiere hacer lo que quiera, está siendo este personaje hombre de pecado. Si así lo entiende, y si no lo entiende de esta manera, es porque he escuchado muchas enseñanzas sobre esto, pero la palabra específica nos ha enseñado que nosotros somos cuerpo y morada de su Espíritu Santo. Dice también, ¿no os acuerdas que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que haya quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ciertamente, el anticristo que estamos leyendo el tema y el hombre de pecado está relacionado con la misma persona, y no uno solo, sino muchos anticristos, muchos hombres de pecado que se sienten en el templo de Dios, es decir, que toma su cuerpo como si fuera propio y quiere vivir la vida como si no fuera a pasar absolutamente nada. Otro ejemplo nos dice, allí mismo libro de Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 2, verso 13, dice, escogidos para salvación, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y asimismo, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia de Dios, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, ciertamente, todos los que hemos entendido sobre el anticristo, sobre el hombre de pecado, entendemos pues que tenemos que mantenernos en la doctrina,
no de las predicaciones actuales personalizadas, sino la doctrina que el Señor nuestro Dios dio a través de sus apóstoles, para no estar en esas, pensamientos que va y viene esperando a este personaje, cuando ciertamente uno mismo puede ser este hombre de pecado, o uno mismo puede ser un anticristo por negar al Señor Jesucristo. Entonces tengamos el cuidado de estar en la doctrina que el Señor Jesús dejó a través de su palabra, para no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, porque sinceramente es muy delicado lo que se vive en el presente. Mire otro ejemplo, para ir entendiendo sobre el anticristo, el hombre de pecado. Dice otro ejemplo, primera carta de Juan, capítulo 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo. Y mire qué dice: amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. ¿Por qué dice su palabra? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces no es uno solo, no es un solo hombre de pecado, no es un solo anticristo, sino muchas personas, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y él dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que no viene, ya está aquí, y no ahorita, tiene años desde que la iglesia primitiva enseñaba estas enseñanzas. Así que el dichoso falso profeta, el dichoso hombre de pecado que va a hacer quién sabe cuántas cosas, se escucha en diferentes predicaciones. No, mi amado oyente, no, mi amada iglesia, esto ya vino desde el principio y era parte de la iglesia. Salieron de vosotros, dice, y salieron para que se manifestase que no todos eran de vosotros. Entonces realmente dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Ya está en el mundo. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo de la iglesia primitiva. También dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Quién cree estas cosas? Créanmelo, aunque le parezca raro, pero muy pocos creemos esto. Créamelo que la mayoría de los lugares de congregación siguen esperando al hombre de pecado, siguen esperando al anticristo, siguen esperando que acontezcan muchísimas cosas que realmente hace años que se están viviendo. Por eso dice: tengamos cuidado por la razón de que si seguimos la corriente de este mundo, vamos a caer en la misma enseñanza equivocada. Y parece que no, pero se confía uno, dice: bueno, al cabo todavía no viene el anticristo, todavía tengo posibilidad de hacer lo que quiera. A fin que cuando ya venga el anticristo, pues total, ya entonces cambio y hago una vida diferente. Pero no, la palabra dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, hasta aquí vamos viendo en estos ejemplos que no viene, ya está aquí, y desde hace muchos años, desde precisamente en el tiempo de la iglesia primitiva. El siguiente ejemplo nos habla también. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 1, dice: la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, ese es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que
engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a Dios, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el mandamiento, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ciertamente. Gloria a Dios. El siguiente ejemplo nos dice también en el libro de segunda carta de Juan. El apóstol Juan es el que dio más énfasis en la enseñanza para distinguir lo que es el anticristo, el hombre de pecado, el espíritu del anticristo y el espíritu de nuestro Dios. Ciertamente fue el que nos dio más enseñanza sobre esto para tener el cuidado de permanecer siempre en esta hermosa doctrina. Dice la segunda carta de Juan capítulo 2, verso 1. Permanecer en la doctrina de Cristo. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora yo te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Verso 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mira por vosotros mismos, para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Porque cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, han salido muchos engañadores que definitivamente no quieren confesar el nombre del Señor Jesucristo. Pero son congregaciones que usan la palabra, que usan la Biblia, pero no quieren confesar el nombre de Jesús para su perdón de sus pecados. Ciertamente, aunque no quiera aceptarlo, porque sé que no lo va a querer aceptar, la palabra le llama que es una persona anticristiana. Toda una conjetura muy contrariada por una simple frase que no se quiere usar. No uso el nombre de Jesús para mi bautismo. En todo lo demás lo uso, pero no lo quiero para mi bautismo. Entonces, ciertamente, cuidado con esto. Mire que da el ejemplo, porque, como le digo, esto no es nuevo, esto es algo que ya viene desde el tiempo antiguo. Mira, el siguiente ejemplo nos habla de su pueblo Israel. Dice en el libro de Romanos capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, para salvación. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para que todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice el verso 8? ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. Mire que dice, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuevamente le pregunto, ¿cuánta organización hay grandísima que no quiere confesar con su boca al Señor Jesucristo para su bautismo? ¿Qué es entonces? ¿Es una persona cristiana o es una persona anticristiana? Por lógica, por lo que estamos leyendo, es una persona anticristiana porque no quiere confesar el nombre de Jesús para su bautismo. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Por eso le decía que no íbamos a hacer una interpretación privada, sino que la palabra misma nos enseñara sobre quién es el hombre de pecado, quién es el anticristo, quién es el espíritu del anticristo, quién es quien lleva esta contraria. Y ciertamente la palabra nos está especificando, sin lugar a una mentira, lo que es el anticristo. Las personas que son hombres de pecado, las personas que son anticristianas, aunque sean religiosas. ¿Por qué razón? Porque la palabra de nuestro Dios está establecida para entenderla y cumplirla como su palabra lo enseña. Dice, nuevamente lo leemos un poquito más atrasito. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Ahora, su pueblo Israel, esta carta es del apóstol Pablo a los romanos, su pueblo Israel hasta la fecha siguen ignorando al Señor Jesús como el Cristo, como el ungido. Siguen todavía llorando en el muro de los lamentos, esperando a su rey, cuando su rey vino hace más de 2026 años y no lo quisieron aceptar. ¿Qué es lo que pasa en el presente con el pueblo gentil? Aunque ya la palabra de nuestro Dios está libre para que cada quien pueda leerla en un teléfono, en una computadora o en un libro y la pueda entender, aún así no quiere confesar el nombre de Jesucristo para su bautismo. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues lo mismo que su pueblo Israel. Dice también, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues es el mismo Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Entonces es para ellos, es para nosotros, para toda la gente que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Porque todo aquel, dice, que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hace esta pregunta: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, ¿cómo van a invocar en aquel en que no creen? Ciertamente no se puede. Bueno, dice el siguiente verso, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Pero yo digo, ¿no han oído antes? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Sí, lo conocieron, pero dice, primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a iras. E Isaías dice, resultantemente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todavía se vive esto, esta contradicción, esta revelación en contra del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vamos viendo que conforme la palabra de nuestro Dios, al Señor, el nombre del Señor Jesús,
se sigue desechando como en el principio. Ya para finalizar dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mire que dice, y en ningún otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces no hay otro nombre, no hay otra manera de obtener el perdón de nuestros pecados. Pero es que yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estará correcto esto? Pues aunque parezca que sí, no. Porque la iglesia todo lo hizo en el nombre del Señor Jesucristo. En resumen, el anticristo vino desde el tiempo de la iglesia y sigue todavía en el presente, y no uno, muchos, conforme la palabra. ¿Por qué? Porque salieron de entre la misma iglesia, se rebelaron contra la iglesia y fue para que se manifestase, es decir, para que se notara que no todos pertenecen a la iglesia del Señor. Entonces es necesario entender que el anticristo ya vino y es todo aquel que niega al Cristo, es decir, al ungido, que niega al nombre del Señor Jesucristo, que se rebela contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se extiende en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Toda persona que quiere vivir como quiere, pensando en que no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, si lo entendió, qué maravilloso. Si no lo entendió, el resumen es que el anticristo ya vino. El hombre de pecado ya está aquí. Y no es uno, sino muchos. Todos aquellos que se rebelan en el nombre del Señor Jesucristo. Así que si lo ha estado haciendo porque un mal entendimiento o una mala interpretación o cosas que usted ha escuchado, porque se le han enseñado contextos, sacándolos de contexto para usarlos de pretexto y usar lo que quieren decirle. No, hay que leer la palabra bien. La palabra especifica cada frase, cada acción, cada tiempo, para no estar esperando lo que ya vino, para no vivir en la mentira cuando la verdad está aquí desde hace más de 2026 años. Así que yo le agradezco muchísimo por su atención. Será hasta un próximo día, si nuestro Dios quiere y nos permite que nuevamente podamos compartir este hermoso mensaje de salvación. Que el Señor le bendiga.